Comentario a la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 1 al 20. La cosmovisión y la identidad determinan los valores y la sabiduría. Una cosmovisión gentil desarrollará un cierto conjunto de valores y un cierto tipo de sabiduría. El reino de Dios, la cosmovisión de Dios, los valores de Dios generan un tipo de sabiduría completamente diferente. Por esta razón, Pablo nos llama a los cristianos a abrazar la sabiduría de una de las escuelas filosóficas moderadas, ni siquiera a emular el orgullo greco-romano en la lucha por la virtud. Más bien, en su opinión, la sabiduría cristiana está arraigada en el amor sacrificial de Dios, en la luz y la moralidad pura de Cristo. El cristiano sabio huirá de la sabiduría del mundo, que se expresa en libertinaje sexual que lo consume todo, en la jactancia egocéntrica, en el consumo de vino. En cambio, el cristiano sabio despertará del sueño del mundo, será iluminado por el Evangelio de Cristo, será empoderado por la presencia del Espíritu Santo, aprovechará el momento de la salvación y adorará a Dios. La diferencia entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios consiste en comprender quién es el objeto de nuestra adoración, el yo o Dios, en quién nos centramos en nosotros mismos o en Dios, de quién estamos colmados, de nosotros mismos o de Dios. Consideremos la temática de este estudio. Primero, la sabiduría cristiana está arraigada en la revelación de Dios, en la luz de Cristo. Segundo, la sabiduría cristiana no es una colección de declaraciones ingeniosas sobre la vida. Más bien, es un estilo de vida transformado por el Espíritu Santo según el modelo que nos dejó Cristo. Y tercero, la sabiduría cristiana tiene que ver con la salvación y la adoración. La sabiduría que viene de lo alto. Es casi imposible pensar que Pablo escribió sobre aspectos prácticos de la vida cristiana sin incluir la sabiduría en su análisis. El mundo antiguo estaba plagado de conversaciones sobre la sabiduría. Varios siglos antes de Pablo, los griegos dieron origen a lo que llamaron filosofía, es decir, amor por la sabiduría. La filosofía se rebeló en contra de la antigua sabiduría mitológica griega, en la que Zeus, Metis, la primera esposa de Zeus, Atena su hija y Apolo se relacionaban con la sabiduría de diferentes maneras. Todas estas deidades eran consultadas por los seres humanos y se convirtieron en patronos de varias ciudades o grupos de personas. Por ejemplo, se creía que aquellos que buscaban sabiduría en diversos asuntos de la vida podían acceder a la mente o al conocimiento del dios griego Apolo, por intermedio de Pitia, la sacerdotisa del templo de Apolo. El oráculo de Delfos estaba situado en un gran recinto sagrado consagrado al dios Apolo. Pero varias máximas que constituían la sabiduría de Delfos, de las cuales tres eran las más populares. Conócete a ti mismo, nada en exceso, y la certeza lleva a la ruina. Otras máximas enseñaban el estilo de vida griego desde despertar a los dioses para llevar una vida ética y sacrificar la vida por el país. Si bien los filósofos o amantes de la sabiduría rechazaban los aspectos mitológicos de su antigua religión, se colocaban en la línea de sucesión del oráculo de Delfos.
Por un lado, los filósofos afirmaban que Pitia había declarado que Sócrates era el hombre más sabio de Grecia. Por otro lado, los filósofos echaron mano de la sabiduría délfica, especialmente de su primera máxima: conócete a ti mismo. Por esta razón, la filosofía griega determinó y le dio forma al objetivo posterior del pensamiento occidental de buscar la sabiduría, apelando a la razón humana. La misma razón humana sirvió de fundamento a la ética o al estilo de vida griego. Otras filosofías, especialmente en Oriente, se basaron en el mismo fundamento humano. El budismo, por ejemplo, es una propuesta de estilo de vida centrada en la experiencia humana y en la psicología. A pesar de la rica diversidad de escuelas filosóficas, tanto en Occidente como en Oriente, todas comparten un fundamento común: el principio de conócete a ti mismo. Este principio muestra que estas filosofías representan un esfuerzo centrado en el ser humano por comprender la realidad última de la vida. Por lo tanto, infieren un estilo de vida de toma de decisiones y de comportamiento basados en la introspección y la razón humanas. Con ello, la sabiduría humana, tanto en Occidente como en Oriente, rechazó o se apartó de la revelación divina. Por otro lado, la característica fundamental de la sabiduría bíblica es que se cimenta en la revelación divina. Tanto Santiago como Pablo mencionan características de la sabiduría que otros filósofos también promueven: la tranquilidad, el equilibrio, la moderación, la justicia y otras. Sin embargo, Santiago describió la sabiduría cristiana como procedente de lo alto. Santiago 3:17. Y no terrena, animal, diabólica. Santiago 3:15. Pablo desarrolla el mismo contraste entre la sabiduría cristiana y la sabiduría mundana, apelando a los conceptos de luz versus oscuridad. Por eso, advierte a los efesios que no se dejen engañar con palabras vanas, Efesios 5:6, ni por las obras infructuosas de las tinieblas, Efesios 5:11, porque sería imprudente. Pero, ¿por qué Pablo describe la sabiduría del mundo de una manera tan sombría? ¿Acaso los filósofos del mundo no daban también buenos consejos y enseñaban un estilo de vida basado en la justicia y el respeto mutuo? Sí, muchos de ellos, sí. Sin embargo, por más noble que sea el estilo de vida que idee la filosofía humana, siempre será deficiente, parcial y basado en una motivación errónea, ya que rechaza la posibilidad de la revelación de Dios. El problema de las filosofías mundanas no radica en lo que afirman, sino en lo que rechazan o niegan. Un filósofo puede sostener un aspecto de la vida parcialmente correcto, pero el rechazo de la posibilidad de la revelación de Dios y el poder de su intervención en el mundo hace que su filosofía sea inútil para la salvación y para la vida en el reino de Dios. Por eso, por ejemplo, la impureza sexual no se consideraba un problema en la ética de la mayoría de las filosofías. Y por más que algunos filósofos promovían la abstinencia sexual, las razones para hacerlo eran erróneas. Elena G. de Foix señala: muchos actos que son considerados buenas obras, aun actos de benevolencia, cuando se los investiga detalladamente, se encontrará que están impulsados por motivos
equivocados. Muchos reciben aplausos por virtudes que no poseen. El que escudriña los corazones, examina los motivos y a menudo los actos que son aplaudidos por los hombres, Dios los registra como hechos que tienen su origen en motivos egoístas y en deshonesta hipocresía. El que escudriña los corazones juzga cada acto de nuestras vidas, ya sea digno de encomio o de censura, de acuerdo con los motivos que lo impulsaron. Este está escrito en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 454. Por otro lado, sus palabras son vacías porque estas filosofías no tienen el poder de la gracia de la redención, del perdón, ni el poder del Espíritu para transformarnos y ayudarnos a andar por el camino de Dios. En una carta, Elena G. de Fay escribió la importancia de la motivación y la revelación con respecto a la verdad y la filosofía. Dice, la fe en una mentira no ejercerá una influencia santificadora sobre la vida o el carácter. Ningún error puede ser verdad ni puede ser convertido en verdad mediante su repetición o teniendo fe en él. La sinceridad nunca salvará a un alma de las consecuencias de creer en un error. Sin sinceridad no puede haber verdadera religión, pero la sinceridad manifestada en relación con una religión falsa nunca salvará a una persona. Puedo actuar con perfecta sinceridad al seguir un camino equivocado, pero eso no lo convertirá en un camino correcto, ni me llevará al lugar donde quiero ir. El Señor no quiere que tengamos una credulidad ciega y que a eso llamemos una fe que santifica. La verdad es un principio que santifica y por lo tanto a nosotros nos corresponde saber cuál es la verdad. Debemos comparar las cosas espirituales con lo que es espiritual. Debemos probar todas las cosas y retener únicamente lo que es bueno, aquello que tiene las credenciales divinas, que pone delante de nosotros los verdaderos motivos y principios que deberían promover nuestras acciones. Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 69 y 70. Por esta razón, la experiencia cristiana que propugnaba Pablo se basa en la revelación de Dios en Cristo Jesús. Solo el Dios bíblico que nos creó puede revelarnos quién es Él, quiénes somos nosotros y cómo podemos vivir para ser felices. Solo Dios puede darnos la gracia y el poder para vivir esa vida en su reino. Luz de la luz. En Efesios 5, Pablo no dice que los efesios estuvieron en tinieblas, sino que eran tinieblas. Efesios 5:8. Pero ahora, en el Señor son luz. Efesios 5:8. Por eso exhorta a los efesios a andar como hijos de luz, y explica que andar en la luz significa dar fruto de la luz, que consiste en toda bondad, justicia y verdad. Efesios 5:9. Vivir de tal manera que agrade al Señor. Efesios 5:10. Vivir en la luz de Cristo, iluminados por Cristo. Efesios 5:13 y 14. Por ende, somos luz en el Señor. Efesios 5:8. Porque Cristo nos alumbra. Efesios 5:14. Teología adventista del estilo de vida. Como adventistas, hemos incluido el estilo de vida en nuestra nómina de declaraciones doctrinales. En consonancia con Pablo,
el estilo de vida para nosotros no es un aspecto marginal del cristiano, sino la parte central del cristianismo. Es decir, vivir la vida cristiana. Los adventistas articulan especialmente la enseñanza bíblica sobre el cristianismo como forma de vida en dos creencias fundamentales. La número 19, la ley de Dios, y la número 22, la conducta cristiana. Además, el hecho de que en Cristo consideremos que la transformación de nuestro estilo de vida es esencial para la experiencia cristiana, también se refleja en la disciplina de nuestra Iglesia y en nuestros repetidos llamados al reavivamiento y la reforma. Apliquemos lo estudiado a nuestras vidas. A veces se acusa a los cristianos de suprimir la sabiduría e impedir el desarrollo del conocimiento humano. Algunos creen que los cristianos son arrogantes y despectivos para con la sabiduría del mundo. ¿Cómo podemos nosotros, como cristianos adventistas, apreciar la búsqueda de la sabiduría del mundo? ¿Aprender de la herencia de la sabiduría del mundo? ¿Ser humildes acerca de nuestra sabiduría, que hemos recibido de Dios y no nuestra? Y sin embargo, predicar que Dios es la fuente verdadera y única de la sabiduría. Mis queridos hermanos y amigos, qué importante este estudio para nosotros. La sabiduría del mundo, las filosofías, que en su gran mayoría han desviado al hombre de Dios. Lo han llevado a buscar en sí mismo todo lo que él necesita. Nosotros sabemos que la sabiduría verdadera viene de Dios. No despreciamos la sabiduría de este mundo. Hay muchas cosas que han beneficiado a la humanidad. Dios ha dado sabiduría a los hombres para desarrollar muchas cosas que nos benefician. Pero lo más importante para cada uno de nosotros es rogar por la sabiduría que viene del cielo y que Dios dará en abundancia a todo aquel que la pida. Paz de Cristo para usted.